Cordial saludo, estimados estudiantes. En esta ocasión les voy a presentar la clase de escalas utilizadas en la unidad de cuidado intensivo, recordando pues que tenemos una proyección para poder dar el cumplimiento a todas las temáticas que estamos desarrollando en el marco de la asignatura de fisioterapia cardiorrespiratoria en situaciones especiales. Entonces, para poder arrancar, pues las escalas como tal pues son unos indicadores que nos permiten o unos instrumentos que nos permiten como tal tener un objetivo específico en cuanto a la sintomatología del paciente, evolución del paciente, ingreso del paciente, pues ya dependiendo de las diferentes actividades en las cuales el fisioterapeuta se llega a desempeñar. Entonces, como primera escala, que me imagino que ustedes ya la conocen, es la escala de Glasgow. Es una escala principalmente de aplicación neurológica que permite el nivel de conciencia, medir el nivel de conciencia de una persona. Esta escala de Glasgow utiliza tres parámetros importantes en los cuales pues, los observadores y los que realizan la aplicación de la encuesta evalúan como lo es la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora. Hay que tener en cuenta algo supremamente importante, chicos, y es que nunca vamos a encontrar una escala de Glasgow de 0/15. El mínimo puntaje va a ser 3 y el máximo va a ser 15. Normalmente se lo van a encontrar a través de un slash en las diferentes historias clínicas y van a ver Glasgow 15/15, 12/15, 10/15. Es importante que identificar que en una unidad de cuidado intensivo un paciente que tenga un Glasgow por debajo de 8 o 7 ya se considera un paciente que debe tener una asistencia ventilatoria artificial. Por otra parte, pues una vez se realice como tal este examen neurológico, se puede establecer una categoría pues para el grado de gravedad del traumatismo y a partir, pues aquí es donde el fisioterapeuta podrá definir un pronóstico inicial y lo más importante, marcar los pasos de actuación diagnóstica y terapéutica siguientes. Aquí pues están las diferentes áreas en las cuales se evalúa como tal esa escala. En la parte ocular vamos de 1 a 4, no existe el 0, si se dan cuenta en ninguna de las tres áreas existe el 0. En ese orden de ideas lo mínimo es 3, lo máximo es 15. Ocular nos da una puntuación de 1 a 4, 4 donde el paciente esté espontáneo, 3 que el paciente tenga el ojo cerrado pero de pronto yo al darle una orden verbal me abra el ojo, 2 de pronto en localización de dolor o algún tema de dolor el paciente pueda responder esa apertura ocular, o definitivamente si el paciente no tiene ninguna respuesta ocular, en ese orden de ideas pues tendríamos el 1. Aparte, vamos por la respuesta verbal. En esta la evaluamos de 1 a 5. 1 cuando el paciente no tiene ninguna respuesta. 2 de pronto hay unos sonidos por parte del paciente pero son incomprensibles, como de pronto el famoso balbuceo. 3 palabras inapropiadas, que de pronto el paciente esté hablando palabras pero que no tengan nada que ver con su contexto. La 4 es que esté desorientado, pero pues igual esté hablando. Y 5 es que el paciente esté orientado y conversando como lo estoy realizando yo en este momento. La última área que se evalúa es la parte motora, la evaluación motora. En este orden de ideas vamos de 1 a 6 también. En este ítem evaluamos lo que es ninguna respuesta. 1, la extensión que responde el paciente. 2, si realiza alguna flexión anormal. 3, que ustedes de pronto hagan el ejercicio de retirar y el paciente flexione, automáticamente es una puntuación de 4, que el paciente logre localizar el dolor, 5, y si obedece completamente a la orden verbal que ustedes dan, pues automáticamente es un 6. Entonces, para el desarrollo de esta actividad, yo necesito que a lo largo del video, finalizando cada escala, vamos a realizar un ejercicio que va a ser de entrega y va a ser calificable, en el cual ustedes en un documento en Word van a realizar la escritura como tal del caso clínico y van a empezar a dar respuestas, esto es de manera individual, de la puntuación que ustedes van desarrollando después de, a lo largo del video, van a aparecer los diferentes casos clínicos, ustedes los van anotando y de cierta manera van dando respuesta de acuerdo pues, a lo visto en esta sesión. Tenemos a un paciente, Juan, un hombre de 45 años, extraído al servicio de urgencias después de sufrir un accidente de tráfico. Fue encontrado inconsciente en el lugar del accidente y fue trasladado al hospital en ambulancia. Al llegar al servicio de urgencias, Juan está inconsciente y no responde a estímulos verbales ni dolorosos, su respiración es irregular
y su pulso es débil. No hay signos externos de lesiones graves, pero presenta laceraciones leves en el rostro y las extremidades. El equipo médico comienza a evaluar a Juan utilizando la escala Glasgow para determinar su nivel de conciencia y su estado neurológico. En la apertura ocular no responde a estímulos dolorosos ni a la voz, en respuesta verbal no emite ningún sonido ni palabra, y en la respuesta motora no hay movimientos espontáneos ni respuesta a estímulos dolorosos. Entonces, primer caso para la respuesta y que ustedes desarrollen el ejercicio. Perdón. Nos vamos aquí con la segunda, la escala de SOFA. La escala SOFA es supremamente importante dentro de la unidad de cuidado intensivo. Principalmente podemos llevar a una conclusión y si el paciente está con sepsis o tiene un shock séptico. Aquí principalmente la sepsis lo asociamos a alguna disfunción de órganos que amenace la vida, causada por una respuesta inadecuada del huésped a la infección que el paciente tiene. Y un shock séptico es una sepsis con anomalías circulatorias y celulares o también metabólicas lo suficientemente profundas para incrementar sustancialmente la mortalidad. ¿Qué estamos evaluando? ¿Cuál es un criterio principalmente para aplicar escala SOFA para poder ver el grado de mortalidad también del paciente? En ese orden de ideas, cada uno de los órganos es puntuado de 0 a 4. Ya vamos a ver cada órgano que se evalúa. La puntuación es la suma de todas las evaluaciones aisladas de los órganos. Una puntuación diferente a 0 y menor de 3 se evalúa como disfunción orgánica. Puntuaciones superiores indican fallo orgánico. Ojo aquí con esto, porque esta es una de las conclusiones que ustedes sacan de la escala SOFA. O es disfunción orgánica o indican fallo orgánico como tal. Hay diferentes estudios que han indicado la utilidad en el pronóstico mediante evaluaciones secuenciales de la situación a lo largo de los días de la estancia del enfermo dentro de la unidad de cuidado intensivo. Un incremento de la puntuación SOFA durante las primeras 48 horas tras el ingreso predice una mortalidad casi del 49%, o sea que es una mortalidad alta. Quiere decir que si mi paciente, a lo largo que yo voy realizando la aplicación de la escala y la estancia va en aumento, pues muy seguramente es un paciente que tiene una alta tasa de mortalidad. En SOFA mayores de 15 puntos, la mortalidad esperada es mayor del 90%. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ya vamos a ver cuáles son los criterios que evalúa la escala SOFA, que son principalmente la evaluación de los diferentes sistemas, órganos. Aquí empezamos con el primer criterio, que es el sistema nervioso central. Ya ustedes aprendieron a aplicar la escala de Glasgow, en la cual aquí sí hay puntuación de 0, y aquí estaríamos hablando de 0 a 4. ¿Cuál es el indicador? Que el Glasgow le dé 15 sería lo normal. Entre más bajo la escala, pues va a ser normal. De 13 a 14 una puntuación de 1, de 10 a 12 una puntuación de 2, 6 a 9 una puntuación de 3 y menor a 6 puntuación de 4. En la parte renal que vamos a ver la creatinina y la diuresis. Creatinina en unidades de miligramos sobre decilitro, la diuresis en mililitro por día. En ese orden de ideas, un valor menor a 1.2, estamos hablando de 0, de 1.2 a 1.9, 1, de 2 a 3.4, 2. Vamos a hablar de creatinina de 3.5 a 4.9 miligramos sobre decilitro y que tenga una diuresis menor a 500 mililitros por día. En la siguiente, estamos hablando de una creatinina mayor a 5 miligramos sobre decilitro y que tenga una diuresis menor a 200 mililitros por día. Eso es un estado muy crítico del paciente. Siguiente órgano que estamos evaluando es la parte hepática y esto lo vemos con qué criterio, principalmente es la bilirrubina, que está por miligramo, su unidad de medida es miligramo sobre decilitro. Aquí tenemos que una puntuación menor a 1.2, estamos hablando de una puntuación de 0, de 1.2 a 1.9, 1, de 2 a 5.9 miligramos sobre decilitro, 2, 6 a 11.9 miligramos sobre decilitro, 3, y mayor a 12, pues es 4. Coagulación lo vemos con las plaquetas, entonces estamos hablando que estamos aquí dentro de la tabla, lo tienen que elevar pues ahí como lo indica la potencia, estaríamos hablando de mayor o igual a 150.000, estamos hablando pues de un puntaje de 0 y aquí ya entonces ustedes empiezan a hacer el cálculo. Menor a 150, 1, menor a 100, 2, menor a 50, 3 y menor a 20 sería un paciente en un estado bastante crítico en esta área. En la parte respiratoria, que es algo que nos llama mucho la atención y que nos compete directamente a nosotros, y es
Una PAPI mayor o igual a 400 no tiene ninguna puntuación. Menor a 400 estaríamos hablando de 1. Menor a 300 milímetros de mercurio, 2. Menor a 200 sin soporte ventilatorio, 3. Aquí pues ya sabemos que un paciente que esté por debajo de 100, muy seguramente es un paciente que va a tener que estar conectado o está conectado a un soporte ventilatorio. Estamos hablando de menor a 100 y con soporte ventilatorio vamos a dar una puntuación de 4. Vamos entonces con la parte cardiovascular y aquí principalmente lo que es la presión arterial media, que lo vimos también en el laboratorio de simulación. Mayor o igual a 70, pues no tiene ninguna puntuación, menor a 70 tiene una puntuación de 1. ¿Qué va a empezar a aparecer? Si el paciente tiene dopamina menor a 5 o dopamina a cualquier dosis, automáticamente ya con una puntuación menor a 70 más dopamina a estas dosis, automáticamente lo vamos a 2. Si el paciente llega a tener dopamina de 5 a 15 o noradrenalina menor o igual a 0.1 microgramo por kilogramo por minuto, automáticamente es una puntuación de 3. Y si el paciente tiene una presión arterial media o tensión arterial media de menor a 70, dopamina mayor a 15, noradrenalina mayor a 0.1, pues automáticamente es un paciente que está bastante crítico y es una puntuación de 4. Acá yo quiero y les dejo un link principalmente que va a ser pues como un ejercicio para poder pues llevar a cabo este proceso. Si se dan cuenta es de la Sociedad Andaluza de Medicina Intensiva de Unidades Coronarias, en donde ustedes van a tener la oportunidad de poder, de acuerdo a los parámetros, calcular el SOFA y automáticamente les va a dar la puntuación y la evaluación como tal. Pero pues la idea es que ustedes también lo realicen de manera manual para que lo entiendan un poco mejor. ¿Qué tenemos entonces ahora? Tenemos pues el caso. Aquí vamos a tener entonces a una paciente, María, una mujer de 60 años, con antecedentes de hipertensión arterial y diabetes tipo 2, ingresada en la unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía grave. Al ingreso en la UCI presenta los siguientes parámetros clínicos: Glasgow de 14, teniendo una respuesta ocular de 4, verbal de 4, motor de 6, presión arterial de 100/60. Aquí una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto. Vamos a dejar una presión arterial media de 65. Frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto. Temperatura de 39.2 grados centígrados. Satura 88% con oxígeno suplementario al 5% a través de una cánula nasal. Estamos hablando de una FI2 casi del 60%. Creatinina sérica de 1.2 miligramos por decilitro y recuento de plaquetas de 120.000. Entonces la tarea es, a partir de estos parámetros, calcule la puntuación SOPA para María y pues de principalmente la conclusión. Aquí aparece una escala que complementa la escala SOPA y es el Q-SOPA o el Quick SOPA. Es una escala recomendada como método de sepsis. Principalmente se valora con un punto. Entonces tenemos que, si la paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor o igual a 22 respiraciones por minuto, estamos hablando que está taquipneica, tiene alteración del nivel de conciencia, que lo hablamos con Glasgow, y tiene una presión arterial media menor o igual a 100, estamos hablando que cada uno lo puntúa 1. Si ese QSOFA nos da mayor a 2 puntos, selecciona pacientes con mayor riesgo de ingreso en UCI y mortalidad. Aunque es altamente específico para seleccionar pacientes graves, no es diagnóstico de sepsis, es preciso calcular el SOFA. Entonces, esto principalmente es para poder complementar y poder revisar si mi paciente muy seguramente va a tener un riesgo de mortalidad alto. Escala de Ramsay. Esta escala, pues, como su nombre lo indica, fue desarrollada por el médico Michael Ramsay en 1974 como parte de un estudio sobre el efecto de un anestésico esteroide. Es una escala subjetiva para evaluar el grado de sedación en los pacientes y una de las más utilizadas. Principalmente lo asociamos como fisioterapeuta en la disminución del tiempo de ventilación mecánica y de estancia en la UCI y valora 6 niveles de sedación que son: despierto, ansioso, agitado; despierto pero que el paciente esté cooperando, orientado y tranquilo; que el paciente esté dormido pero tenga como algún tipo de respuesta a órdenes; somnoliento con breves respuestas a la luz y al sonido; dormido con respuestas solo al dolor; y profundamente dormido sin respuesta a estímulos. Entonces aquí está la escala de Ramsay, 1 a 6, y es lo que les venía hablando. El nivel 1, el paciente está despierto, ansioso. En el 2, despierto, cooperador, orientado, tranquilo. En la 3, dormido con respuestas a órdenes. 4, somnoliento con breves respuestas a la luz y al sonido. 5, dormido con respuestas solo al dolor. Pero 6 es que
cero respuesta, cero estímulo y pues totalmente profundo.